Ya, espérenme tantito. Bueno, vamos a comenzar. Esta es una conferencia híbrida. Eso quiere decir que estamos transmitiendo en vivo vía Zoom con la ayuda de la UNAM Los Ángeles y Uncommon Good. Esta va a ser una conferencia y taller de arte, además de una exposición de arte. En estos lados pueden ustedes ver varias pinturas de distintos artistas que están participando esta vez con nosotros. Mientras estamos platicando, pueden sentirse libres de levantarse, de intercambiar con otras mesas, ya saben. Ok, pues vamos a comenzar. Esta exposición participan varios artistas y sigue aumentando la cantidad de artistas. Ahorita estamos con Abril Blue, Óscar Alcántara, Salvador Correa, Cecilia Mármol, Carlos Carrillo, Griselda Rodríguez, Tony Ucán y Roberto Pech Uc. Es muy importante recalcar que cuando ustedes viajen y vean una artesanía muy bonita, pueden comprarla y después participan en nuestras exposiciones. No quiere decir que ustedes son los artistas, sino que se dice que esta pintura o esta obra es parte de la colección particular de una persona. Entonces, así es como se montan muchas exposiciones. Hay gente que, por ejemplo, compra una silla barroca y esa silla la presta para varias exposiciones. Y recuerden que cuando ustedes participan con nosotros, eh, pues la Universidad Nacional Autónoma de México les otorga un diploma de participación. Vamos a comenzar, miren, en esta imagen vamos a ver a los primeros animales del México antiguo y eran los dinosaurios y mamuts. Esto es muy interesante. Hace poco en México comenzaron a construir un nuevo aeropuerto que se llama AIFA, Aeropuerto de Felipe Ángeles, y mientras estaban haciendo las excavaciones para este aeropuerto, encontraron restos de mamuts. Y eran tantos, era tanta la cantidad de restos que encontraron que decidieron construir un museo. Ese museo se llama Cuinametzin, que quiere decir tierra de gigantes. Y ahí vean estas pinturas tan bonitas que nos muestran a una familia de mamuts. Ahí era pues bien triste, ¿verdad? Porque era la orilla del lago y era muy fangoso. Entonces la gente al cazar los mamuts hacía hoyos, hacía trampas, empujando a los mamuts para que se fueran hacia esa trampa y ya que estaban en esa trampa, caía el mamut a un hoyo enorme y entre todos pues lo cazaban, ¿verdad? Y se organizaban varias comunidades, varios grupos de personas para distribuirse la comida y las pieles de los mamuts. Entonces, cuando hablamos del México prehispánico, pues tenemos que mencionar que los primeros animales que vamos a mencionar ahora son los mamuts y una gran cantidad de restos prehistóricos. Prehistóricos quiere decir que fue antes de la escritura, es la prehistoria. Y en México, cuando hablamos del México prehispánico, es el México antes de la llegada de los españoles. Aquí vemos una foto donde está ese museo, se llama Museo Cuinametzin, y vean qué bonita foto que tomé yo ahí, donde se ve un mamut que está ahí levantando las patas y el atardecer. Esos atardeceres son muy impresionantes porque es una zona donde ahorita son unos llanos enormes, pero que eran lagos. En esta zona había 5 lagos: el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, el lago de Texcoco, Zumpango y Jaltocan. Eran 5 lagos, pero en la época de lluvias, pues el nivel de los lagos iba subiendo, subiendo y se formaba un lago gigantesco que es lo que ahora es la Ciudad de México, desde Xochimilco y Tláhuac, toda la zona de Chalco, toda la zona de Texcoco, Ecatepec, hasta el norte en Zumpango. Entonces, precisamente en esa zona es donde se construyó el nuevo aeropuerto que se llama AIFA y entonces a este museo le llaman Cuinametzin, tierra de gigantes.
Vamos a comenzar con un animal muy simbólico. Es de los más antiguos que fueron venerados. Al decirles que fueron venerados, quiere decir que eran considerados como dioses. Entonces los hombres los respetaban. Al mismo tiempo, los hombres los veneraban, los respetaban y los veneraban como dioses. Entonces, uno de ellos es el jaguar. El jaguar en náhuatl se dice ocelotl. Y vamos a seguir las leyes de la naturaleza. Y yo les voy a decir, por ejemplo, en el México prehispánico se regían por una dualidad. Si hablamos del día, el opuesto del día es la noche. Si hablamos de un hombre, el opuesto es la mujer. Si hablamos del cielo, el opuesto es la tierra. Si hablamos del cielo, el cielo y la tierra, los dioses y los hombres, el hombre, la mujer. Y entonces, si tenemos por un lado el jaguar, por el otro lado vamos a ver las águilas, también las serpientes. El jaguar generalmente sale de noche, entonces el jaguar se relaciona con la oscuridad. En el México prehispánico no había el concepto del mal. Eso lo trajeron los españoles. En el México prehispánico, para los indígenas de México, era la oscuridad y la luz. Pero los españoles cuando llegan, para ellos traen el concepto del bien y el mal. Muchos gobernantes respetaban al jaguar y decían, oh, yo cuando sea gobernante quiero ser tan fuerte y poderoso como el jaguar para que la gente me respete y me tenga miedo. Entonces, el jaguar es un animal que vive en las selvas del sur de México, principalmente Oaxaca y Chiapas. También en la zona maya que se conocen como tierras altas. Tierras altas quiere decir donde hay montañas y tierras bajas es donde están las planicies. Las tierras altas es en Chiapas y en el sur de Campeche y Quintana Roo. Esas son las tierras altas donde hay montañas. Y las tierras bajas es por donde está Chichén Itzá en Yucatán. Aquí vemos otra imagen de otro animal. Este es un águila. Y ese es, pues es el escudo nacional. Es el escudo que vemos en la bandera de México. Y pues la tradición nos dice que es un águila parada en un nopal devorando una serpiente. Más adelante vamos a platicar que hay esculturas que muestran que no necesariamente era una serpiente, más bien se equivocaron cuando llegaron los españoles, empezaron a ver que era una serpiente, pero no era una serpiente, era un chorro de agua que salía del pico del águila. Y entonces, ese chorro de agua es un concepto que es el concepto de la guerra, es el agua quemada, Atlachinoli. Es como dos opuestos, el agua y el fuego. Pero la tradición posteriormente se fue representando como un águila parada en un opal devorando una serpiente. Entonces, pues vamos a respetar, vamos a continuar con la misma tradición, pero nosotros que vamos tomando estos cursos, lo vamos a ver en otras ocasiones, cómo es un águila que sale un chorro de agua del pico del águila y es el agua con fuego, agua quemada, Atlachinoli, que es el símbolo de la guerra. Este es un jaguar que fue elaborado en la zona de Oaxaca por los zapotecas y en la zona de Monte Albán. El jaguar se relaciona con un dios que se llama Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el dios de la oscuridad. Y les digo, no hay dioses buenos y dioses malos. No, no, no. En el México prehispánico no estaba ese concepto. Estaba el concepto de la luz y la oscuridad. Entonces, Tezcatlipoca se le veneraba porque daba miedo como ser humano. Pues dice, por ejemplo, Tezcatlipoca se encuentra en las cuevas y
En las cuevas también vemos otros animales, como el murciélago. Un murciélago está en la cueva así allá adentro, pero el murciélago puede salir. Entonces, si las cuevas es un lugar oscuro, es el lugar también del lugar del inframundo, el lugar de los muertos. Entonces, cuando el murciélago sale nuevamente de la cueva, pues para los indígenas se siente como que es un animal que puede ir al inframundo y regresar. Esta escultura tiene varios orificios y en estos orificios como al lado de su cuerpo y por la boca, lo usaban de manera ceremonial y quemaban copal. Y entonces salía ahí el copal por su hocico de este jaguar y se veía así, se utilizaba en ceremonias y se veía muy espectacular. Entonces, este jaguar fue encontrado en la zona de Oaxaca, es un jaguar zapoteco. Habíamos comentado en otras ocasiones cómo en Oaxaca se desarrollaron las culturas zapoteca y mixteca principalmente, los zapotecos y mixtecos. Una vez en el estado de Tlaxcala había un campesino, ahí muy cerca de San Miguel del Milagro, y ese campesino primero estaba trabajando la tierra y al pegar con su arado, pegó en una piedra y al empezar a rascar se dio cuenta que estaba pintada esa piedra. Entonces siguió rascando, oh my God, se dio cuenta que abajo de su milpa había una ciudad. Entonces llamaron a los arqueólogos fueron y empezaron a descubrir esas habitaciones y esos templos que estaban abajo de la milpa de este campesino y rescataron pinturas murales. Y esta es una de esas pinturas murales. Este lugar se llama Cacastla y al lado de Cacastla hay otro lugar que se llama Xochitecatl. En Cacastla descubrieron estas pinturas. ¿Y qué vemos aquí en esta pintura? Un guerrero, todo ataviado, ¿verdad? Pero este es un guerrero águila. Habíamos hablado que hay dos tipos de guerreros, guerrero águila y guerrero jaguar. En este caso, puede ser un guerrero, pero puede ser también un gobernante, porque vemos que sus tocados, vean sus ropajes y, por ejemplo, el mashklal. Mashklal es lo que le llamamos taparrabo, pero la forma más correcta es decir mashklal. Vean cómo se está cubierto, también tiene una cubierta, una protección en la cintura y está sosteniendo algo que se le llama atlatl. Ese atlatl es un lanzadardos. En el México prehispánico tenían ¿cómo se dice? Weapons, armas de guerra. Uno de ellos era, por supuesto, el arco y la flecha, pero otro era el atlatl o lanzadardos. Y el lugar donde se inventó el atlatl se llama Atlacuihuayan. Pero los españoles no podían decir esa palabra porque era muy difícil, Atlacuihuayan. Y le llamaron Tacubaya. Entonces, Tacubaya es una zona en la Ciudad de México donde, según la tradición, se inventó el atlatl. Y vemos cómo este personaje está de pie, está parado sobre una serpiente. Vean la serpiente que tiene plumas. Es la serpiente emplumada. Se le llama Quetzalcóatl. Quetzal, porque ustedes están pintando algunos el dibujo de un ave de Quetzal, ¿verdad? Y Coatl quiere decir serpiente. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Entonces, también vemos cómo en torno a este personaje predomina el color azul. Ese color es el color del agua y por lo tanto vemos animalitos del medio acuático, vemos pescaditos, tortugas, hay unos caracoles. Entonces, todo esto tiene relación, si se dan cuenta. Vemos plumas y muchos tipos de aves. Entonces,
Esto se relaciona con el día, con la luz y con el cielo. Con el cielo porque pues las aves están en el cielo, están siempre volando. Entonces dices, ya vamos entendiendo. El jaguar y la serpiente están en la tierra, pero las águilas están en el cielo. Entonces, ya vamos viendo un equilibrio del universo, ¿verdad? Donde decíamos que está el cielo y la tierra, el día y la noche, el jaguar y la serpiente. Vemos también al lado de este personaje un símbolo. Este símbolo tiene dos barras. Aquí hacia la derecha pueden verlo. Esa barra, una barra es el número 5. Otra barrita, ya son otros 5, ya son 10. Y 3 rueditas. Entonces es el número 13. Ese es una fecha. Es la fecha 13 ojo de reptil. Esa es una fecha que los arqueólogos datan en el siglo VII. Entonces, dicen, vamos dándole también, it makes sense, como que ahora sí tiene razón de ser, que Cacaxtla y Xochitecatl son unas ciudades que surgieron después de la caída de Teotihuacán. Y entonces seguimos hablando de las aves. En este caso, a la izquierda ven una cabeza de guacamaya. Esta imagen, esta cabeza, está en el Museo de Antropología. Fue descubierta en una zona que se llama Xochicalco, en el estado de Morelos. La cabeza de guacamaya era un marcador del juego de pelota. Y había personas que se dedicaban a trabajar con plumas. Ellos se llamaban amantecas. Los amantecas se dedicaban a trabajar con las plumas y hacían chimalis. Los chimalis son los escudos y hacían también penachos. Y vean a este personaje. ¡Wow! Tiene un penacho enorme que es una reproducción del penacho de Moctezuma con varios tipos de plumas. Las más largas son las plumas de quetzal. El quetzal era un ave muy valiosa en el México prehispánico porque sus plumas son muy largas y son muy finas. De hecho, los amantecas tenían ayudantes y estos ayudantes podría ser toda la familia. Puede ser que toda una familia se dedicaba a cuidar a los pajaritos. Entonces se dedicaban a recoger las plumas del suelo y las iban clasificando, ponerlas en varias cajitas de colores y otras plumas más largas. Entonces las iban clasificando por el tamaño, por los colores de las plumas, para que los amantecas hicieran los penachos y los chimales. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, utilizaron a estos mismos amantecas, pero ahora ya no hacían penachos ni chimales, ahora hacían imágenes de la Virgen María e imágenes del Antiguo Testamento. Esto lo vemos en otro curso sobre cuando hablamos del arte virreinal, particularmente el arte del siglo XVI. Miren esta máscara hecha de jade. El jade era una piedra preciosa, es decir, muy valiosa. El jade se utilizaba para hacer el trueque. Tú ibas al mercado y le llevabas unas piedritas de jade y a cambio te daban, por ejemplo, unas bolsas de frijol, una bolsa de maíz, o te daban unas plumas o unas mantas. Entonces, lo que vemos aquí es una máscara del dios murciélago. El murciélago, eh, ya habíamos comentado, es un animal que lo encontramos en la oscuridad, en las cuevas. Por ejemplo, en las grutas de Cacahuamilpa, cuando está muy cerca de Tasco Guerrero, allá hay muchos murciélagos. Y hay un lugar muy cerca de Toluca. Toluca es la capital del Estado de México. Se llama el lugar Sinacantepec. Quiere decir en el Cerro de los Murciélagos.
Y hay un volcán que se llama el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca es el Sinantécatl. Entonces, quiere decir montaña con murciélagos. Y todo esto es porque cerca de Toluca, en esta región de Sinacantepec, hay muchas cuevas y ahí hay muchos murciélagos. Entonces, para los indígenas de México decían, mira, el murciélago es sagrado porque se va al inframundo y regresa. Ahora vamos a hablar de otro animalito del México prehispánico muy venerado, que es el conejo. Entonces, por lógica dice uno, ¿en dónde encuentro los conejos? Los conejos están en las milpas, ¿verdad? Y se esconden atrás del maguey. Y como del maguey sacamos una bebida alcohólica que se llama el pulque, el conejo se relaciona con los borrachos. Y aquí tenemos una foto que nuestra compañera Elda nos proporcionó, es la diosa Mayahuel. La diosa Mayahuel es venerada también en la zona de Jalisco, porque allá hay mucho agave. Con el agave ahora se produce el tequila. El tequila se obtiene por medio de la destilización, pero el pulque es por medio de la fermentación. Entonces, como vemos al conejo muy cerca de los magueyes y se relaciona con los borrachos, quiere decir que si tu bebé nació en el año de un conejo, oh, es que iba a ser bien borracho ese bebé. Entonces, porque la gente tenía mucho, pues como se dice, supersticiones, ¿verdad? La gente pensaba que ya estaban predeterminados. Y también se relaciona con la luna. En México decimos que cuando ve uno la luna, ahí se ve la imagen de un conejito. Y en Estados Unidos, no. En Estados Unidos tú le preguntas a una persona, oye, ¿qué ves en la luna? Y dice, oh, it's the face of a man. En Estados Unidos ven el rostro de un hombre en la luna. Pero en México, no, en México la gente te dice, no, ve, si observas bien la luna llena, se ve la imagen de un conejito. Entonces, ¿qué vemos aquí a la izquierda? Esta es una representación de la luna, de un conejo y del pulque. Vean esta vasija que tiene la espumita. Dice, ¿dónde está la espuma? Esas rueditas se llaman chalchihuites. Los chalchihuites son gotitas de agua. Ya habíamos dicho que la diosa del agua se llama Chalchitlicue, la de las faldas de jade. El dios del agua era el dios Tlaloc, pero entonces hay una contraparte masculina, primero Tlaloc y su contraparte femenina, la Chalchitlicue. Tlaloc es el dios del agua, pero del agua que está en el cielo, las nubes, la lluvia. Ese es Tlaloc. Y su contraparte femenina, la Chalchitlicue, es las aguas profundas, las lagunas, los ríos. De hecho, habíamos platicado el Día de Muertos cómo la gente que fallece por razones del agua, como que los que fallecen ahogados, se van al paraíso del dios del agua. El dios del agua se llama Tlaloc y el paraíso del dios del agua se llama Tlalocan. Aquí vemos la imagen del dintel de Yaxchilán. Dintel, ok, cuando vemos un templo, a los lados están las jambas, en una puerta, ¿verdad? Y en la parte de arriba, eso se llama dintel. Imagínense una puerta, hagan una puerta con tres piedrotas. Las piedras de los lados se llaman jambas y la piedra de arriba se llama dintel. Este dintel fue encontrado en una zona maya que se llama Yaxchilán. Yaxchilán está cerca del río Grijalba, porque está Yaxchilán y Bonampak. Son dos zonas arqueológicas al lado del río Grijalba, que es la frontera con Guatemala. Y vemos
que en la zona maya la mujer tenía una importancia también. La mujer tenía una importancia que eran gobernantes también. De hecho, hay otra zona, en la zona de Campeche, una ciudad que se llama Etzna. Etzna llegó a tener su apogeo cuando su gobernante fue una mujer. Y aquí vemos, lo que vemos aquí en este Dintel de Yaxchilán, son dos personajes. Una mujer le está dando como un casco. Ese casco se le llama yelmo. Yelmo es como una corona con forma de jaguar. Puede ser que haya sido un cráneo de un jaguar o puede ser que nada más haya sido hecho con tela, ¿verdad? Para que el nuevo gobernante se pusiera esa corona con forma de jaguar y le da la fuerza del jaguar. Y es lo que uno quiere un gobernante que tenga fuerza para poder liderar a nuestra gente, porque recuerden que en la zona maya había constantes guerras entre Yaxchilán, Bonampak, o Calakmul contra Tikal, o Mayapán contra Chichén Itzá. Entonces eran guerras constantes en la zona maya. Entonces los gobernantes querían ah, como que recibir la fuerza de ciertos animales. Y el animal, por supuesto, el animal más fuerte, más temido, era el jaguar. Aquí entonces vamos a hablar de otro animal, la serpiente. La serpiente que tiene plumas, es la serpiente emplumada. Se llama Quetzalcóatl. Y la serpiente va a cambiar de su piel al año, cambia de piel la serpiente, entonces es como un símbolo de renovación. Además, un momento, Carlos, acaban de llegar más personas. Entonces, la serpiente la vemos en las milpas, allá entre los maizales. Entonces, es un símbolo de fertilidad. Y como cambia su piel en el año, entonces es la renovación. Y también los campos se renuevan. Recuerden que está, pues, la siembra. Primero hay que barrechar la tierra, luego hay que sembrar, y luego viene la cosecha, y después también hay que quemar los campos para que se limpien. Entonces, la serpiente es un símbolo de fertilidad, símbolo de la vida, símbolo de la renovación. Imagínense la fuerza que tiene la serpiente, el simbolismo y la sacralidad que tiene la serpiente. El problema es que cuando llegan los españoles, cuando ustedes leen la Biblia, en el libro del Génesis dice que estaban Adán y Eva en el paraíso y la serpiente era el demonio. Y le dijo a Adán, le dijo a Eva, dale a probar el fruto prohibido. Entonces fueron expulsados del paraíso. Entonces la serpiente para los españoles se representa el demonio. Y ese problema es muy común cuando una gente no sabe entender otra cultura. Por ejemplo, ayer ustedes hicieron un paseo al templo chino, ¿verdad? Al templo budista. Y dices, ok, voy a visitar este templo, voy a aprender de otra cultura y ya yo soy una persona más culta, ¿verdad? En lugar de decir, oh, no me gusta esta cultura, oh, no, yo prefiero mi iglesia. Es like, no, no, no. Estos cursos entonces es para conocer otra cultura y para entender otra cultura. Entonces, ahora sí, voy a repetir. La serpiente en el México prehispánico representa la fertilidad, la vida, la renovación. Y para los españoles representa el mal, representa el demonio. Por eso, en la época de la conquista, los españoles vieron los templos llenos de serpientes y se pusieron a destruir porque si estos son adoradores del demonio. Y like, oh my God, empezaron a destruir todos los templos prehispánicos, imagínense.
Entonces, pero ya sabemos ahora que es importante entender otra cultura y nada más, dice uno, porque después vamos a hacer otra visita a un templo hindú que está en chino. Cuando vayamos al templo hindú, van a ver ustedes a la diosa Kali y van a ver otras deidades. Entonces, no es para que te conviertas al hinduismo, sino para que entiendas otra cultura. ¿Ok? Vamos a ver la que sigue. Entonces, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. En la zona maya le llaman Cuculcán. Los que han ido a Cancún recordarán que la avenida principal es el Paseo Cuculcán. Cuculcán es lo mismo, es Quetzalcóatl, pero así le llaman los mayas. Vean esta pintura. ¡Wow! Esta pintura la tenemos aquí en vivo y fue hecha por la artista Cecilia Mármol. Ya varios de ustedes ya tienen pinturas con nosotros aquí en la colección de arte, en la exposición de arte, y se van a hacer más famosos cada vez con nosotros. Entonces, Cecilia Mármol está participando en esta exposición con una iguana, un camaleón, ¿verdad? Es Itzamná. Itzamná es el dios principal de los mayas. De hecho, hay una ciudad en Yucatán que se llama Izamal. Izamal viene de Itzamná, el dios supremo de los mayas. Y allí al lado vemos una representación del dios Itzamná. Esta obra es una obra de la colección particular de Carlos Carrillo. Entonces, ya es lo que les comentaba. En el futuro, cuando ustedes viajen y vean una obra de arte, pueden comprarla y participan en nuestras exposiciones. No quiere decir que ustedes son el artista, sino que es de la colección particular y ya mencionamos su nombre, ¿ok? Lo que vemos aquí son dos aves que están en cortejo, en un cortejo de amor, ¿verdad? Y están llenos de color, llenos de luz, y vemos algunas florecitas en torno a las dos aves. Ese tipo de bordados se les llama tenangos. Son del estado de Hidalgo. En Hidalgo, en México, hay un grupo étnico que se llaman otomís. Si se van un poquito para el Estado de México, ya son los Mazahua. Entonces, de un lado, es principalmente la carretera México-Querétaro la que divide los otomís de los mazahuas. Entonces, ese es un tenango del Estado de Hidalgo. Esta es una obra con la que yo estoy participando en la exposición. Se le llama Pescados para Moctezuma. Y pueden ver la pintura original en aquella esquina. Está la pintura original. Vemos aquí un personaje que va corriendo, vean, y dices, oye, ¿por qué no tiene ropa? Porque va por Veracruz, va subiendo por toda la costa. ¿Y qué es lo que llevan? Llevan una bolsa de cuero con agua y dentro de la bolsa llevaba pescados para el emperador azteca Moctezuma. Entonces, era una carrera de relevos, donde le daban la bolsa a otros y luego esos corrían y corrían, subían las montañas y lo entregaban a otro personaje, así hasta llegar a la capital del imperio azteca, a la gran México Tenochtitlan. En particular, estos pescados venían de una zona que se llama Zempoala. En Zempoala había un rey que era el rey gordo. Y el rey gordo fue ese que le dijo a Cortés, oh, yo te ayudo si me ayudas a quitarme a los aztecas de encima, porque ellos me ponen mucho tributo. Entonces el rey gordo de Zempoala es el que se alió principalmente con Hernán Cortés al inicio de la conquista. Entonces, esta es una carrera de relevos que no solo traen pescados, luego traían también noticias y eran espías también. Como es un imperio azteca,
le llevaban noticias al emperador azteca de cómo estaba, por ejemplo, le decían, mira, detrás de esta montaña que se llama, que ahora le llamamos la Malinche, que está en Tlaxcala, si enviamos al ejército azteca por allá, no hay nada, todos esos pueblos es muy fácil dominarlos, es muy fácil conquistarlos. Nada más que ten cuidado si te vas acá por el Nevado de Toluca, porque para allá es Michoacán y allá están los purépechas. Oh, ten cuidado con los purépechas, porque esos son fuertes y esos no se dejan. Entonces ya los aztecas ya sabían para dónde ir con sus ejércitos de conquista. Entonces, vean que esta pintura tiene todo ese background, todo ese antecedente histórico, ¿verdad? Aquí vemos otra imagen. Este es un pescadito de la zona de Tlatilco. Había varias ciudades, Tlatilco, Ticomán, Zacatenco, porque la Ciudad de México era un lago, era lo que era el lago de Texcoco, ¿verdad? Y entonces el periodo más temprano era el periodo preclásico. Estamos hablando del año 1200 antes de Cristo. Entonces, eh, estas ciudades fueron descubiertas principalmente la de Tlatilco y Tlapacoyan cuando se hizo la carretera México-Puebla. Empezaron a descubrir muchas vasijas y vean el tipo de barro. Este tipo de barro es negro. Entonces, si alguien les dice, oh, mira qué bonita pieza de Colima, y dices, no, esta pieza no es de Colima. Y dice, ¿cómo sabes? Pues ve el color del barro. El barro es negro, ese se ve más bien de Tlapacoya, de Tlatilco, de Ticomán. Porque ahorita vamos a ver otra pieza de Colima y van a ver cómo es diferente. Imagínense los cinco lagos, el lago de Texcoco, Chalco, Xochimilco, Zumpango, Jaltocan, y la cantidad de fauna que había en esos lagos. Había pescaditos, había ajolotes en la zona de Xochimilco, que todavía hay algunos ajolotes en la zona de Xochimilco, y había también muchos patos y aves migratorias. Entonces, cuando hablamos de la comida del México prehispánico, imagínense unos patos. ¿Sí han comido ustedes pato? El pato sabe muy rico y habían, imagínense, pescados, también había patos, y había venados, había conejos. Entonces, tenían una gastronomía muy diversa en toda esta región. Esa es una acuarela con la que Salvador Correa, es otro artista de Los Ángeles, está participando con nosotros. Este es un ajolote. El ajolote es un animal endémico. Quiere decir que solo está en ese lugar, que nació ahí. Y es en el sur de la Ciudad de México, hay unos canales, en la zona de Xochimilco y Tláhuac. Entonces, el ajolote ya ha sido rescatado afortunadamente y en el zoológico de Chapultepec ya hay una sección especial para cuidar los ajolotes. Aquí vemos otro animal. Ese es un perro de agua, se le llama nutria. Y les comento que mi familia es de la etnia Mazahua, del Estado de México. Y mi abuelita y mi mamá siempre le decían a mis hermanas, no puedes limpiar la casa de noche, porque si limpias de noche es de mala suerte. Si limpias de noche, es de mala suerte y tampoco puedes lavar la ropa de noche. Eso es malísimo, está prohibidísimo. ¿Por qué? Porque hace muchos años los indígenas de México lavaban la ropa en el río. Y ya, si vas en la tardecita y dices, ay, todavía hay luz, todavía puedo lavar algo. Si llevas tu ropa al río, vas a ver que ya está haciéndose oscuro y se te aparece un niño en el río. Y el río saca su manita. Así la saca como el niño saca su manita como si se estuviera ahogando. Y cuando tú quieres correr y jalas la manita del niño, el niño te jala y te ahogas con él.
Pero ¿qué creen? Esta tradición no es un invento. Resulta que había un animal. Ese animal se llama nutria. Y lo que está mostrando es su cola. Es una nutria. Entonces vean en esta escultura de los aztecas, que vemos, es un perro que se llama nutria, ¿no? Y vean su cola, ¿qué tiene en la cola? Una manita, porque es lo que las mujeres veían, decían, oh, un niño se está ahogando, y al jalarlo, ¡pum!, lo jalaba la nutria y la mujer se ahoga. Entonces no es un niño, es este perrito de agua que se llama nutria y le llaman aguizote. Y entonces era tan respetado el aguizote que un emperador azteca adoptó ese nombre y él se llamaba Ahuizotl. Ahuizotl, en honor a este perro de agua que se llama Nutria. Y vemos cómo es un perrito y el agua, vean el agua que tiene esos chalchihuites, las rueditas que decíamos, los chalchihuites son gotitas de agua, ¿verdad? Que cuando hablamos en el siglo XVI y hablamos del sincretismo religioso, los españoles veían en los monasterios rueditas, pero ellos le llaman perlas isabelinas. Y entonces le decían a los indígenas, mira, quiero que pongas estas perlas en la iglesia. Y los indígenas decían, oh, sí, sí, podemos decorarlas, son chalchihuites, ya los conozco. Pero no, para los españoles esas rueditas eran perlas isabelinas, pero los indígenas le llaman chalchihuites, que quiere decir, son gotitas de agua y quiere decir anillo de jade. Ahora vamos a hablar de otro animal. Este es el coyote. El coyote, entonces se dice coyotl, pero había un rey, el rey de Texcoco, se llamaba Netzahualcoyotl. Netzahualcoyotl quiere decir coyote hambriento, pero es como de guerra, ¿verdad? Como listo para atacar, listo para defender a su pueblo. Hubo, cuando los aztecas llegaron al centro de México, pues tuvieron que pagar tributo primero. Ellos, los aztecas, tenían que pagar tributo al rey de Azcapotzalco, que se llamaba Tezosomoc, y después se aliaron mejor con Texcoco y con Tacuba, y se rebelaron contra los de Azcapotzalco. Y a esta unión de tres se le llama la Triple Alianza, que son México, Texcoco y Tacuba. Carlos, van a llegar más personas. Entonces el rey de Texcoco es Netzahualcoyotl, quiere decir coyote hambriento, pero era un rey muy sabio. Este rey era muy sabio. De hecho, imagínense, él mandó construir un albarradón. ¿Qué es albarradón? Es como un dique que separaba las aguas dulces de las aguas saladas. Porque en México, en los lagos, unos lagos eran de agua salada y unos eran de agua dulce. Por ejemplo, el lago de Xochimilco es de agua dulce y ahí se puede cultivar y están los ajolotes. Pero el lago de Texcoco es agua salada. Allá es diferente, es otro medio ambiente, pero no se puede tomar esa agua. Entonces, a veces en una época del año, pues se revolvían las dos aguas y entonces ya no se podía tomar el agua. Por eso, Netzahualcoyotl mandó a hacer un albarradón largo, largo, largo que dividía las dos aguas. También Netzahualcoyotl hizo un sistema de canales en Texcoco. Ahora le llaman los baños de Netzahualcoyotl. Porque había manantiales que venían de allá de la sierra y él mandó a hacer muchos diques con toda su gente y así podían tener canales y tener una cosecha a lo largo del año, tener agua para las milpas. Aquí vemos una imagen de un coyote y vean cómo los coyotes dan miedo cuando está uno durmiendo y se escucha, oh my God. De hecho aquí en Los Ángeles, en la noche sí se escuchan los coyotes, más la gente que vive por el cerro de este lado, sí hay coyotes y luego vienen sí, en sus grupos de 3 o 4 y es un animal que impone. Entonces aquí vemos cómo un gobernante mandó a hacer esta escultura tan bonita, cubierta de concha nácar,
y es la imagen de un coyote, vean, y cómo está abriendo sus fauces, ¿verdad? Su boca así. Es como que el hombre está saliendo de las fauces del coyote. Y esto, así, esta alegoría es muy común también con el jaguar y con la serpiente. Muchas veces vemos imágenes de un personaje saliendo de las fauces de la serpiente. Y en la zona maya hay un templo que muestra también eso. Muestra que la puerta del templo son las fauces de la serpiente. Y cuando entra uno al templo es como yendo al cuerpo de la serpiente. Y entonces, ahora ustedes que ya han tomado estas clases, ya dicen, oh, yo ya te puedo decir de dónde es esta imagen. Como son perritos, color café, esos no son de, por ejemplo, de acá del centro de México, no, no, no. Estos son de Colima, de la zona de Michoacán, Colima, Nayarit. Vean la arcilla, ese color. Son los que están ustedes ahorita, los que están pintando este perrito, tienen que hacerlo de ese color, un color café. No puede ser color negro porque es otro tipo de arcilla, ¿verdad? El perrito, esas esculturas se las ponían a la gente que había fallecido, a los que mueren, les ponían imágenes de perritos. ¿Para qué? Porque se pensaba, ¿verdad? Que uno cuando fallece va a cruzar varias pruebas. Una prueba es que nuestra alma va a cruzar un río. Entonces, a los que morían les ponían unos perritos para que le ayudara a cruzar el río. Porque ven que los perritos pueden cruzar así, cruzan el agua, ¿verdad? Entonces, llevan nuestra alma en su espalda. Y también a la gente que moría les ponían una máscara funeraria. Por eso este perrito tiene esa máscara. Si la gente era muy pobre, oh, pues la máscara pues era de madera. Pero si la gente era muy rica, el difunto tenía mucho dinero, oh, hay unas máscaras hermosas, máscaras funerarias que fueron encontradas en Teotihuacán, con obsidiana, con turquesa, con jade, una gran cantidad de máscaras. Hay una colección muy grande de perritos, por supuesto, en la Ciudad de México, en el Museo de Antropología, en Guanajuato, en Jalisco, y pues lamentablemente en los museos del extranjero también hay muchos perritos de la zona de Colima, porque pues la estética, ¿verdad? Son imágenes muy bonitas y el grado de sofisticación de los alfareros es muy grande. De hecho, este barro se le llama barro bruñido. Bruñido quiere decir como que es lustroso, ¿verdad? Como que brilla. Y aquí vemos un bordado de otra artista. Esta es la artista Abril Blue. No quiere decir que ella lo bordó, sino que también ella lo compró, este bordado, y es de su colección particular. Entonces, ahora sí ya saben ustedes, cuando ustedes viajen, pueden comprar una artesanía y la comparten con nosotros aquí en las exposiciones y decimos, es de la colección particular, ¿verdad? Lo que vemos aquí es una imagen muy naif. Naif quiere decir como inocente. No quiere decir que es perfecto, pero es muy inocente. Es un árbol, este árbol se llama ceiba. Y la ceiba en maya se dice yakshe. Por eso hay un lugar que se llama Yaxchilán, como el dintel de Yaxchilán. Esta ceiba es un árbol sagrado de la zona maya y vemos que está rodeado de una abundancia de flores, de hojas, las ramas, vean, están llenas de hojas y vemos ahí hay muchas aves, aves de todos colores y vemos también un changuito que está brincando en la parte superior y en la parte de abajo otros animales que están por la tierra. Entonces, esta es la contribución de nuestra amiga Abril Blum para la exposición de animales del México prehispánico. Ok, con esto damos por terminada la presentación. Vamos a ver si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Quién quiere hacer algún comentario? Levanten la mano y qué piensan de esto, de que los gobernantes pues te pidan
la ayuda de algún animal, se encomienden a algún animal, al jaguar, a la serpiente, al águila. ¿Qué piensan ustedes de todo esto, de los animalitos en el México prehispánico, las representaciones? ¿Quién quiere? Levante la mano a alguien. Ajá, Dulce quiere platicar sobre los perros. Cuando uno muere, ellos están esperando, ¿no?, para usar los mascotas. Oh, muchas gracias, gracias. Dulce nos está platicando cómo todavía mucha gente tiene la creencia de que pues tu mascota, que es un perrito, te va a ayudar para cuando tú fallezcas, te va a ayudar a llegar al lugar de descanso. Recuerden que en el México prehispánico no había ni premio ni castigo, sino un lugar nada más a descansar, que se le llama el lugar del descanso, que era el Mictlán en general, pero si, por ejemplo, si habías fallecido por cuestiones relacionadas con el agua, pues ibas al paraíso del dios del agua. El dios del agua se llama Tlaloc, entonces ibas al Tlalocan, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias aquí, Adriana, si quieres venir para que platiques en el micrófono. Adriana nos va a hacer un comentario. Ya. Sí, nada más les quería compartir que cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, pues yo llegué, empecé con mi casa, mi hogar, yo no tenía, pues nada, pues mi casa pues normal, pero una vez fui con una tía y me dijo, mija, ¿tienes mascotas? Y le dije, no. Dice, es muy importante que tengas una mascota. Y yo, ¿pero por qué? Dice, porque si algo malo que les va a pasar a ti o a tu familia, siempre si tienes una mascota, la mascota lo absorbe y pues te salva, pues. Y ella me regaló unos periquitos. Y pues extrañamente, como al tiempo, los periquitos se me murieron. Yo no sé si fue algo que absorbieron algo, pero eso me dijo, siempre ten una mascota en tu casa porque ellos te van a proteger de las cosas malas, pues. Oh, Hasta incluso de la muerte, pues. muchas gracias. No sé qué Gracias. tan cierto sea, ¿verdad? Sí, no, son las creencias de Sí. cada quien. Muchas gracias. También recuerden que los perros casi siempre van a anunciar un terremoto. ¿Ok? Ya se probó, ya se ha comprobado que ellos lo sienten, casi todos los animales, pero los perros, si tienes en tu casa y empiezan a ladrar y ver al suelo o correr y se ponen ellos abajo de una mesa, es que va a haber un terremoto. Te da casi un minuto antes, ¿sabían eso? Sí, muchas gracias. Pues estas son las creencias, ¿verdad? Que tenemos y son tradiciones que vienen desde mucho tiempo atrás. Y como esta tradición que yo les decía de que no debían las mujeres lavar de noche, y uno decía, ¿pero qué tiene que ver? Pues es que ya vieron que si ustedes van a un río a lavar, en la noche se les aparece un niño que se dice que se va a ahogar y está moviendo su manita, pero al jalarlo, los jala a ustedes y también se ahogan. También en México había una creencia que si dormías con el gato en tu cama y eras mujer, ya no te ibas a poder embarazar. Qué bueno. Así que todos dormían. Y dormías con ellos. Y tuviste estrés. Lo que existe es, por ejemplo, los gatos, cuando uno está muy estresado, yo he notado con mi gato, duerme cuando, por ejemplo, Samantha está muy estresada por sus exámenes, casualmente duerme con ella. A veces cuando mi esposo está muy cansado de su trabajo, duerme con él. O sea, como que él sabe distinguir quién necesita con quién dormir, porque que absorben la energía o absorben el cansancio de las personas. Entonces, Bueno, pues como les comentaba, estamos haciendo esta transmisión en vivo
Vamos a terminar en este momento la transmisión y muchas gracias a todas las personas que se comunicaron, que estuvieron con nosotros. Aquí les vamos a mostrar una imagen del salón, cómo estamos llenos. A ver, saluden todos, saluden. Stop, stop. Ok, pues muchas gracias a la UNAM en Los Ángeles y a Uncommon Good porque nos ayudaron a hacer esta transmisión en vivo y nosotros vamos a continuar aquí, pero vamos a cerrar ahora la transmisión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en varios lugares, desde Estados Unidos y también en México. Muchas gracias.